Bueno, acá a ver si esto prende. Bueno, a ver aquí. Listo. Muy buenas noches, chicos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Otro miércoles que nos vemos, segunda sesión de clases. Si usted no pudo estar en mi primera sesión, no se preocupe. La grabación se encuentra en los anuncios, se encuentra en la parte de las sesiones en línea igualmente. ¿Listo? Siempre se las envío con copia a sus correos para que la puedan revisar y con algún tipo de material, porque pues a veces no contamos con la herramienta muy a la mano, ¿cierto? Como es el desayuno, se puede haber caídas y demás, y para que ustedes puedan ir adelantando la actividad. ¿Listo? Entonces, chicos, para el día de hoy, pues tenemos una super agenda. Vamos a ver, revisar todo lo que tiene que ver con ofimática como segunda temática. Y de allí, obviamente, la evidencia a entregar para esa segunda semana como tal. ¿Listo? En cuanto a avisos parroquiales, si así lo queremos llamar, ustedes todos ya tienen sus notas a todo lo que estaba al día de ayer. Quedó totalmente calificado. Por favor, entren y revisen sus calificaciones para que de esta manera pues estén al día si tuvo que hacer algún cambio o demás. Entonces recuerden que siempre es una metodología A de aprobado o D para las personas que no aprueban. En caso de que su nota está en D, las actividades, por lo menos las de TIC, siempre las dejo configuradas a que usted vuelva o tenga la opción de volver a enviar su trabajo y así hasta que la apruebe, obviamente, ¿no? Pues lo ideal es que a la segunda, si nos equivocamos a la primera, pues a la segunda ya estemos totalmente al día. ¿Listo? Revisión de notas y, bueno, ¿y qué era? Y, bueno, les comparto acá la pantalla completa nuevamente. Revisamos. En un segundo, ingreso acá nuevamente, no sé a qué. A veces por temas de seguridad me bloquea la grabación, por lo que muestro cuando ingreso recién a Sofía, por aquello de seguridad. Pone como el inconveniente. Un segundo. César, me dices que no tienes la calificación. Ya al final miramos a ver qué. ¿Si la enviaste ayer? ¿O cuándo la enviaste hasta ayer? Buenas tardes, instructora. Buenas tardes. Sí, sí, no le estaba escribiendo yo. Sí, estoy validando en este momento y yo lo envié el 10 de julio y no tengo comentario ni nada. Y el ¿Verdad? mapa pues está enviado en PDF. No, sí. No, y yo dejé anoche, dejé todo absolutamente al día, pero ya la revisamos, no te preocupes. Al finalizar, por favor, me recuerdas y revisamos. Bueno, gracias, sí, señor. Vale. Listo, chicos, entonces. Ay, acá. Toda la pantalla. Entonces, como siempre, entramos a nuestro desayuna, ensayuna. Vamos a tratar todo lo que tiene que ver con la fase inicial o fase de análisis, ¿cierto? Allí encontramos toda la parte que tiene que ver en fase 1 análisis, actividad de proyecto, luego nos pasaremos al material de formación, que es nuestra guía base, que es Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, y para nuestra guía de una lo voy a dejar como medianamente abierto, cosa de que y se nos cae, pues. Y el segundo, ¿cierto? Que son las actividades que terminan en 10:46, que siempre les he dicho que es como más rápido hallarlas. Nuestra segunda actividad es la utilización de herramientas de ofimática para realizar un taller práctico, que básicamente es un paso a paso, ¿listo? En Word, ¿listo? Entonces, en nuestro material que teníamos, veníamos viendo la clase pasada,
Alcanzamos a ver todo lo que era la introducción, el internet, el internet, el hardware y software. Entre las tres temáticas abarcamos absolutamente todas las herramientas necesarias para realizar el mapa mental, que era nuestra primera evidencia, ¿no? O actividad. En el caso de que usted no lo haya enviado, todavía está abierto, todavía hay chance, por favor, envíelo, ¿listo? Y nos pasaremos entonces el día de hoy a la parte de la ofimática, ¿listo? Y es que la ofimática, ¿qué vino siendo realmente? La ofimática se convierte en eso que nos va a agilizar y automatizar todo tipo de proceso. ¿Por qué? Porque con ella lo que vamos a hacer es a sistematizar, si así lo queremos llamar, todas esas funciones que antiguamente hacíamos a mano, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, uno de los elementos que estábamos haciendo, es las acciones mano a mano, pues se vieron automatizadas porque si ya tengo un computador, si ya tengo un software, pues la idea es que yo ya puedo empezar a aplicar todo eso dentro de un equipo. Y eso fue lo que hizo el gran salto a todo lo que tiene que ver con nuestras tecnologías de la información. ¿Listo? Su objetivo también primordial, manejar la productividad, las cosas que tienen que ver con el volverlo más rápido, más eficiente, que podamos llegar a tomar ciertos tipos de decisiones, ¿cierto? Porque si a usted le presentan un uniforme y le dicen, no sé, en una gráfica, le aparece a usted en una barra, ¿cierto? Un gráfico de tipo de barras, la más alta manzanas, pues usted ya sabe que sus manzanas son lo que tienen más furor en ventas en este momento, entonces no se va a poner a comprar duraznos. Entonces hacemos una toma de decisiones a partir de toda esa productividad y competitividad en los mercados. ¿Listo? Se vuelven obviamente esenciales en nuestro diario vivir y realmente pues si ustedes se dan cuenta, hoy día pues todos tenemos que saber el manejo de la ofimática, básicamente, y esa ofimática se vuelve en contexto inicialmente conocido como lo que nosotros tenemos en nuestros equipos, que es el Microsoft Office, ¿cierto? Entonces un Microsoft Office se vuelve ese paquete grande en el cual voy a tener una serie de programas que van a empezar a hacer pues el boom de todo lo que yo tengo y debo manejar. Entonces, básicamente dentro de la ofimática tenemos el primero y más conocido que es el procesador de texto. Y aunque vamos a hablar mucho de Office como tal, si bien es sabido, no son los únicos, ¿no? Ojo a esto, cuando hablemos de procesadores de texto no quiere decir que siempre va a ser Word. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un procesador de texto o lo que nosotros conocemos como el Word? Es esa aplicación informática que usted va a poder guardar, crear, modificar, empezar a dar formato y procesar los diferentes documentos de manera más sencilla, más rápida, ¿cierto? Van a estar a la mano, entonces usted ya no va a cargar 7, 8 libros, ¿cierto? Sino usted ya tiene su programa y ese programa es algo mínimo en donde usted simplemente lo va a guardar en cualquier tipo de unidad de almacenamiento, que nos permite por dentro hacer cualquier tipo de procesador de texto. Entonces vamos a dar formato a todo lo que tiene que ver con el texto escrito. Vamos a poder insertar imágenes, gráficos, índices, tablas de contenido y hacer actualizaciones automáticas de ellas, revisar y corregir la ortografía y la parte que tiene que ver con el documento. Si bien es sabido, aunque hablemos de procesadores de texto, van a decir, pero es que para mí un procesador de texto es solo lo que puede hacer texto. No, porque ahora nuestra amplitud, obviamente, de todo lo que son las tecnologías de la información, hace que usted, aunque esté hablando de un procesador de texto que tiene ese enfoque, ¿cierto? No quiere decir que usted no vaya a poder agregar imágenes, que no vaya a poder agregar una serie de elementos adicionales que no son literalmente el texto, ¿cierto? Existen multitud de procesadores y era aquí la anotación que yo les hacía, no siempre solo el Word. Si usted me habla de Google Docs, ¿cierto? Porque ya tenemos todas estas herramientas en la nube y el más conocido, la de las hojas de texto de Google Docs o el libro de Office allá en la nube también, pues estos también vienen siendo procesadores de texto en otro contexto, obviamente, pero siguen siendo procesadores de texto. ¿Qué otros usted tiene en su equipo que no tienen ni dependen de la internet?
Ah, pues está hasta el bloc de notas. El bloc de notas es un procesador de texto. ¿Listo? Entonces, son muchas las herramientas para manejar el texto. ¿Dónde empieza y dónde se origina todo lo que tiene que ver con el procesador de texto? Literalmente es esa imagen que les coloco allí. Allá. Pensé que no se subía. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vino y reemplazó y nos dijo a nosotros las tecnologías de la información? Tenemos este elementico que de pronto los que somos vieja guardia en algún momento llegamos a conocerlo, ¿cierto? Y es la máquina de escribir. Esa que nos sacaba tantas canas y en el caso de las mujeres nos bajaba tantas uñas, ¿cierto? Porque era una serie de botoncitos, así como los ven en la parte inferior, ¿cierto? Donde usted digitaba algo, ¿cierto? Eso era alrededor, era un huequito y cada tecla se levantaba e imprimía literalmente a través de una cinta. ¿Listo? Entonces esa máquina de escribir para nosotros era nuestro procesador de texto. Era donde podíamos transmitir todo ese tipo de información de manera formal, ¿cierto? Para presentar algún tipo de trabajo o demás. ¿Qué hace la parte que tiene que ver con las tecnologías de la información? Dice, bueno, ya tenemos un equipo, ya tenemos un computador, un software, entonces vamos a empezar a digitalizar todo eso a esto, a un equipo como tal. Y es allí donde aparecen los procesadores de texto como tal, ¿cierto? Entonces allí ya incluyen imágenes, puedo mezclar diferentes datos, puedo generar un tipo de estadística, de gráficos adicionales, ¿cierto? Entre otros. Como les decía, miren, acá tenemos el Write de Start de Office, tenemos el WordPerfect también, que es otra, obviamente, y el más conocido para nosotros siempre va a ser Word de Microsoft. Y el que le da el puntero en contexto y todo es los documentos de Google que podemos manejar en línea. ¿Listo? Eso por este lado. Pero bueno, si hablamos de el Word, ¿qué es lo que tenemos nosotros en Word? Tenemos todo un contexto, una pantalla de inicio, ¿cierto? A través y por medio de una serie de, en la parte superior, un título, accesos rápidos y toda la parte que tiene que ver para cerrar, optimizar, minimizar. Tenemos una serie de fichas que son las que siguen en la parte inferior, que es el mismo que ustedes encuentran de insertar, de diseñar, referencias, esas son fichas, ¿sí? Sí. Y tenemos dentro de esas fichas, cada una cuenta con una serie de agrupaciones. Y son estas que se encuentran allí. Por eso es que ustedes siempre que entran a Word ven como unas rayitas grises que se separan y un nombre en la parte inferior. Esas son nuestras agrupaciones como tal. ¿Listo? Entre otras, pues obviamente tenemos el contexto o nuestra área de trabajo, ¿cierto? Tenemos la parte que tiene que ver con los desplazamientos, con las reglas, ¿cierto? Y algunos elementos que son esenciales como son el idioma, páginas, palabras y demás que nos dan un contexto general en algún momento. Y nuestro tipo de vista, ¿cierto? Con el zoom correspondiente. Listo. Entonces, básicamente, ¿qué podemos crear allí? Operaciones básicas desde crear un nuevo documento, ¿cierto? Que va a ser nuestro cuaderno, por así decirlo, que ese cuaderno se va a componer de diferentes hojas que se van a encontrar en el mismo. Puedo escribir, editar, guardar en diferentes formatos, porque eso es lo que me hace la parte de las tecnologías de la información y la comunicación, es que me ayudan a que haya compatibilidad también dentro de toda mi suite y más hablándola desde el Office. ¿Listo? Entonces, tips adicionales que muy seguramente de pronto ustedes no saben, entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver con plantillas, con uso de estilos, herramientas para imagen, guardar capturas, marcas de agua, color, páginas, bordes, disposiciones de hojas y orientación, toda la parte de referencias, estilos, revisiones, tipos de vista y finalmente pues el guardar en otros formatos. Y es entonces allí que yo les voy a hablar de todo esto en la práctica, ¿cierto? Entonces inicialmente todo tipo de programa que esté dentro de su equipo lo puede buscar a partir del botón de Windows o simplemente llamar el aplicativo. En este caso vamos a llamar a Word
Y vamos a dar contexto en la primera parte. Primera parte que de pronto no es tan conocida y no es tan utilizada para muchos es la parte de las plantillas. En las plantillas lo que se quiere es tomar un documento referente que ya está creado al 100% y que usted simplemente va a entrar a editar. Entonces es como cuando usted le dicen, venga, necesito su hoja de vida en 3 minutos, le doy 3 minutos para una hoja de vida, para que usted me haga su hoja de vida. Uy, profe, ¿cómo así? Yo en 3 minutos no puedo hacer mi hoja de vida. Sí, sí se puede, porque contamos con eso. Entonces en la parte derecha o a veces acá encimita, siempre va a haber este letrerito que dice plantillas. Y es allí donde encontramos esos diferentes elementos ya precreados que nos van a ayudar a que nos facilite la tarea que se nos asigne. Están seleccionados y clasificados por la parte que tenga que ver con empresa, con tarjetas, prospectos, cartas de educación, currículos, vacaciones, entre otras. Y en cada uno de ellos vamos a encontrar algún tipo de modelo como tal. Entonces, si estábamos hablando de la hoja de vida, profe, en 3 minutos va a ser mi hoja de vida, sí, sí es posible, porque esta de currículos le permite a usted tener una hoja de vida totalmente creativa y simplemente lo que va a hacer, obviamente, es ingresar, ¿cierto? Al elemento que usted escoja y con ese que usted escoja, pues simplemente lo va como tal a crear. Entonces, por ejemplo, va a escoger esta y le aparece acá el botoncito de crear, le da en crear y ya tenemos mi hoja de vida, ¿cierto? Entonces, simplemente pues yo empiezo a hacer los cambios básicos. Entonces, mi nombre solo es ubicarme, ni siquiera me toca borrar y escribir, no. Él ya sabe que es una plantilla que usted va de una a escribir y va a hacer las modificaciones respectivas directas dentro de ella, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y en lo que uno les diría a los chicos como ustedes, ¿cierto? Es si usted ya tiene uno, pues simplemente el control C, control V no le va a tomar más de 3 minutos y va a llevar a un tipo de currículum más atractivo, más llamativo, más, ¿sí? Actualizado y demás. ¿Listo? Porque a uno que no lo crean, todavía nos piden algunas hojas de vida, ¿cierto? Aunque en su momento, pues también les mencionaré aplicaciones como tal, que es para la parte de trabajo y demás. Eso en cuanto a las plantillas. Si no vamos a las plantillas, pues simplemente ustedes vieja guardia, todavía vamos a utilizar el documento en blanco y aquí está el contexto de lo cual les hable, ¿no? Ahí está su barra de título, sus fichas, sus agrupaciones como tal, cada una para que nos colabore y en la parte de abajo palabras, cuántos tipos de palabras, porque hay contadores en Word también, aunque usted no lo crea, que le cuentan número de caracteres, número de palabras, ¿cierto? Porque a veces es tan específico que en ciertos elementos les dice a usted que tenga hasta máximo 700 palabras su documento, ¿cierto? Entonces ahí ya no juega de, le voy a hacer la trampa a la profe, entonces ella me dijo en 2 hojas, pero nunca me dijo que no utilizara 1.5 de espaciado, ¿cierto? Entonces ya uno se adelanta 2 pasos y les dice a ustedes, necesito que el texto tenga mínimo 700 palabras, mínimo, ¿cierto? Y allí es donde encontramos esto. Tenemos los tipos de vista en la parte inferior, modo de lectura, que es el que nos da un contexto más abierto. Bueno, ahí porque no tengo nada. El modo que tiene que ver con diseño e impresión, que pues obviamente me deja ver desde dónde empiezo, si hay márgenes, si en el caso de que tuviera ahorita que les voy a mostrar los encabezados y demás, o si yo lo publicara, en qué contexto tengo. El zoom, aumentar, disminuir, normal que siempre tenemos en todos los programas. Si nos vamos entonces a hablar de Word concretamente, entonces ustedes me van a decir, ah, profe, usted me va a poner a explicar que se puede hacer negrilla, que se puede, no. Vamos a hablar de los tips de la diapositiva, ¿listo? Entonces, en esta primera parte es muy poco utilizado por las personas todo lo que tiene que ver con estilos y es que los estilos son lo que me definen a mí un texto y de hecho me ayudan a que futuramente yo pueda hacer un tipo de hipervínculo, ¿cierto? O una actualización como puede ser la tabla de contenido. Y entonces es allí donde hablamos que hay ciertos tipos de estilos, como cuando usted abre un libro y usted ve que el capítulo 1 es el capítulo 1, pero que ese capítulo 1, ¿cierto? Puede depender, título 1, ¿cierto? Puede
tener un subtema 1, que puede tener un subtema 2 y que a su vez puede tener un tercer subtema. Y que esos subtemas a su vez se pueden dividir en más subtemas, ¿cierto? Y es allí donde usted empieza a definir el contexto de su procesador de texto. Entonces le empieza a decir con algo que muy seguramente ustedes no lo utilizan mucho y es nuestra agrupación de estilos. Y es que eso es lo que nos dice el estilo. Entonces nos dice, bueno, vamos a generar un archivo plano con un contexto normal o sin espacio, ¿cierto? Pero también puedo hablarme de este tipo de elementos que me los va a empezar a clasificar. Entonces yo puedo subrayar el capítulo 1 y le digo que esto va a ser un título 1. Y quiero que se den cuenta cómo cambia, ¿cierto? Entonces en mi contexto, mi título 1 lo tengo en color azul, un tipo de letra específico con un tamaño mayor, entre otras. Y así con cada uno. Entonces, como este es mi título 1, este sub 1 pertenece al capítulo 1. Quiere decir que viene siendo mi título 2. Entonces, hagan de cuenta que es como cuando yo voy haciendo una escalerita, ¿cierto? Y entonces, si hay un título 2, pues este que es sub, que viene siendo un título 3 y este un título 3 también. Profe, pero ¿por qué 3 veces 2? Porque es que ambos pertenecen a esta escalerita de nuestro subtítulo número 1. Y así sucesivamente se pueden ir armando escaleras de escaleras y a medida que usted vaya utilizándolas, si voy en el título 3 y nombro otro 4, pues ya aparecerá en la próxima un título 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente para formar esa estructura del texto como tal. Este sub 2, ¿qué vendría siendo, chicos? A ver, por ahí escríbanme en el chat, los leo. Título 2. Perfecto, es un título 2 porque aunque está acá abajito, pertenece es al capítulo 1. Y lo mismo nuestro sub 3. ¿Qué nos sirve? Si se dan cuenta, miren que él empieza a organizar hasta el texto. ¿Sí ven? Si yo tuviera algo escrito ahí, miren, puedo organizarme. Es la organización, es esa estructura que muchas veces si les mandan a hacer un trabajo grande ahorita para el manejo de sus proyectos y demás, pues qué bueno es que las tenga. ¿Listo? Listo, entonces si ya tengo una estructura, entonces estilos usted ya lo empezó a conocer. Ahora nos vamos a ir, que con ese mismo estilo me va a saltar un poquito, porque ustedes van a decir, profe, pero no se fue por orden. Bueno, sino que les quiero mostrar para qué sirve también esto. ¿Se acuerdan que les dije que servía para automatizar? Ah, pues bien, usted se va a ir acá a referencias y va a hablarle que todos esos títulos que usted ya tiene súper bien estructurados, que se pueden mover una hoja más, devolver una hoja menos, ¿cierto? Porque usted puede escribirle todos los días algo acá y estos siguen bajando y se pasaron a la hoja 2 o a la hoja 3 o sí. Entonces voy a hacerla acá para en la primera hojita completa agregar la tabla de contenido. Como usted fue muy organizado, esto le va a ayudar en cuanto al contexto que simplemente de manera automática usted la va a poder generar y mire, ahí ya la tiene. ¿Listo? Profe, pero pues eso me sirve solo cuando haga el final. No, porque usted sigue retroalimentando su trabajo. Va a suponer que su trabajo sigue aumentando, ¿cierto? Y acá hay otros contextos. Vamos a hacer acá el ejemplo. Y que esto se pudo pasar a la siguiente hoja y que este otro pasó a la siguiente hoja, ¿cierto? Y que lo bueno de tener estructurado, que yo simplemente con tener mi tabla de contenido le voy a actualizar, actualizo toda mi tabla y miren, efectivamente el capítulo 1 sigue siendo en la 2, el 3, el sub 1 ya pasó a la hoja 3, los otros a la 5 y así sucesivamente y puedo tener una estructura mejor de mi procesador de texto. ¿Listo? Y pues mi texto como tal en él. ¿Listo? Esa es la parte que tiene que ver con estilos y así es importante. Y nadie me lo preguntó, pero entonces se los voy a aclarar. Profe, ¿y si yo no quiero en ese tipo de letra ni en color azul? Ah, pues simplemente usted configura, se ubica en cada uno de los elementos, clic derecho, le vamos a dar modificar y va a decirle cómo es que usted quiere para su trabajo, en qué tipo de letra,
de grande el tamaño, con qué colores, entre otras, y puedo, de hecho, ir a darle aún más unas opciones avanzadas en la parte de formato. ¿Listo? Bien. Eso es nuestra pestaña de inicio. Básicamente usted ya sabrá copiar, pegar fuentes, o sea, no le va a repetir lo mismo que usted muy seguramente ya conoce dentro de la herramienta. Pasando al insertar, tenemos un gran avance y es el uso de las imágenes. Y es allí entonces donde usted puede hacer uso de diferentes tipos de imagen o traerlas al contexto, ¿cierto? Y hacerles algún tipo de modificación. Vamos a ir acá a buscar una imagen. Vamos a buscar, a mí me gustan los girasoles. Voy a hacer el ejemplo. Voy a decir que este girasol me encantó, pero que tiene un fondo que no me va a servir para el contexto que yo quiero. Entonces simplemente voy a llevar esta imagen, control C, copiar imagen, que ahí ya queda en nuestro portapapeles, recuerden, y me la voy a llevar acá. Pero esa imagen me va a dar contextos, ¿cierto? Avanzados. Entonces cuando me ubique sobre la imagen, me voy a ir acá al formato de imagen y me va a abrir una serie de posibilidades, entre las cuales a partir de la versión 2010 encuentro ya la parte que tiene que ver con quitar el fondo. Entonces, profe, es que necesito tan elemento, pero no, es que al fondo hay tal cosa, es como cuando le mandaban a uno de chiquito, ya lleve un soldado. Entonces usted cogía una revista y se ponía a recortarlo, literal. Estamos haciendo la misma función, pero a través de nuestro procesador con la función de imagen. ¿Y qué es lo fucsia? Lo que se va a ir de mi imagen. Por tanto, tengo dos herramientas. El más, que es para agregar a mi imagen, o el menos si necesito quitar más. Entonces, no es colorearla, simplemente es una serie de vector, una recta, ¿cierto? Y con esa recta, miren, él empieza a identificarme el tipo de píxeles de la misma tonalidad, ¿cierto? Y empiezo yo a agregar qué es lo que quiero en mi imagen. Entonces, de esta manera, miren, ya tengo lo pertinente, lo necesario. ¿Listo? Acá me falta otro pedacito, mire, él lo va retomando. ¿Listo? Si quisiera quitar algo más, pues simplemente con la del menos, si queda en fucsia, quiere decir que ese pedazo no va. Mire. Y ya cuando lo tengo, mantengo cambios y simplemente ahí ya tengo mi imagen sin fondo y con algún tipo de contexto que yo lo quiero. Adicional tenemos las correcciones que tienen que ver con nitidez, brillo y contraste, que básicamente es el tipo de luz que tenga una imagen. Tenemos la parte de colores, de efectos artísticos, ¿cierto? Tenemos el tipo de transparencia que muchas veces ahorita, si yo quisiera esto de imagen de fondo, pues para escribir la supercarta o el superinforme, entonces le puedo utilizar un tipo de transparencia para que le dé prioridad al texto y que si la quiero así, pues entonces también sé que las imágenes se pueden llegar a ajustar, que también la encuentro acá. ¿Listo? Que puede ir delante o detrás del texto. Entonces acá sí la mando por detrás del texto. Entonces sí, yo escribo, espérenme, vamos detrás del texto, ¿cierto? Miren, ahí ya se empieza a ver y usted simplemente va a seguir digitando y le va a dar prioridad a su imagen. ¿Listo? Tengo unos estilos también, pero para esos estilos me voy a devolver a la imagen original para que ustedes los vean, los puedan detallar un poquito más por el color. No, me quedó más fácil volverla a pegar. Listo. Y ese es el tipo de estilo, miren, darle un tipo de marco, darle un tipo de contexto, la puedo volver hasta circular. Que se me hizo. Ya. ¿Listo? Con algún tipo de efecto que tenga sombras, relieves, entre otras. ¿Listo? Puedo recortar la imagen si yo no necesito y por acá está la abejita al lado, entonces simplemente la puedo quitar y mi imagen queda comprimida a lo que yo le dé como recorte. ¿Listo? Eso en cuanto a la parte de insertar, entonces tenemos la parte de imágenes. Siguiente tip.
¿Qué pasa si yo les dijera que en el mapa mental se los hubiera mandado a hacer en conceptual? Mucha gente hubiera requerido, hubiera venido a hacer esto normalmente. Irse a formas, ¿cierto? Y empezar a incluir formas de tal manera que me dieran el contexto, ¿cierto? De lo que era un mapa conceptual. Creo que esto es común verlo hacer en sus empresas muchas veces o para algún tipo de trabajo y unir con flechitas. Ojo, eso no lo vuelvan a hacer, porque a partir del día de hoy ustedes ya estuvieron en esta clase y van a decir, ah, no, esto es error, yo no lo vuelvo a cometer, ¿cierto? Y se van a ir a unos contextos de una herramienta que no muchos utilizan y es súper, súper sencilla y súper fácil de usar. Y es todo lo que tiene que ver con insertar gráficos Smart Art. Básicamente son elementos que ya vienen configurados y que se pueden tanto ampliar como disminuir. Se dividen en toda la parte que tiene que ver con listas, procesos, ciclos, jerarquías, relación, matriz, pirámides o algún tipo de imagen. Entonces, si me voy al ejemplo, por ejemplo, del mapa conceptual, acá ya lo tenemos, no tenemos necesidad de hacer eso, porque él me va a dar la plantilla y de hecho siempre me va a dar unas herramientas y me va a decir, mire, yo, mi alcance va a ser esto y a usted le puede servir para X, Y, Z motivo, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir, bueno, hagamos un mapa conceptual rápidamente donde podemos manejar una estructura, digamos que si lo hago desde un colegio, tengo al rector, tengo al vice, rector, ¿cierto? Y miren, usted va a decir, es que esto no pasa ni en las autoformas, él se va acomodando. No me toca, ay, venga, yo le disminuyo más la letra o espera, alargo un poquito más el cuadrito. No, eso no lo vamos a ir quitando. ¿Listo? Y que pueda haber, qué sé yo, primaria y que pueda haber bachillerato y no existe más, profe, y entonces pues simplemente le voy a dar borrar, miren, y ya. Primaria, ah, pero es que primaria se compone de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Profe, ¿cómo lo incluyo dentro de mi mapa? Entonces simplemente si vieron que le di enter y hacia dónde lo volvió a generar la nueva imagen, hacia el lado, porque él cree que estamos en el mismo contexto. O sea, vuelve y juega el tema de las escaleritas, ¿cierto? Entonces le voy a dar con mi tecla tabulador, que es la que tiene una flecha apuntando hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Y miren que ese tipo de elemento, ¿a dónde pasó? A ser abajo. Entonces ahí es donde le digo, mire, yo tengo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y así sucesivamente. Y él está acomodándose, ajustándose. Y es una manera muy sencilla. Sirve para todos los procesos que les mencioné. El más utilizado, obviamente, es este tipo de cuadro. Y el de proceso solista son los más usados para algún tipo de elemento incluido dentro de nuestros procesadores de texto. ¿Listo? Tenemos los estilos de captura. Entonces, mucha gente dice, ay, no, es que capturar para mí la pantalla es que se me lleve todo. Y yo a veces simplemente quiero este pedacito del girasol o este cuadro de imagen, ¿cierto? Entonces, también las herramientas no simplemente es la tecla que tiene que ver con eh, tomar captura de pantalla, IMP-PT, que es lo que identifican dentro de sus teclados, sino que tengo esa herramienta de captura, que me perdí el mouse, que me va a incluir. ¿Cuál es la única condición? Que el archivo debe estar abierto anteriormente. ¿Qué quiere decir? Abrí mi archivo y si me voy a esa captura, pues me va a devolver a la ventana anterior. Entonces yo le doy acá, le voy a decir, señores Word, vaya, me voy a mi agrupación ilustraciones, voy a tomar una captura, ¿cierto? Él me dice, si quiere, yo le tomo de unas pantallas completas que usted tiene abiertas. Yo le voy a decir, no, quiero un pedacito específico. Y aparece como un acetato. Quiero que vean, ¿sí? Ahí se parece como si tuviera un translúcido. Se le pone a usted un acetato y le dice, indíqueme a través de esa flechita en tipo cruz qué pedacito quiere que nos llevemos. Entonces, miren, yo voy a escoger solo este pedacito con estas tres imágenes. Y tal cual me va a llevar esa captura de pantalla detenida, ¿cierto? Para incluir en mi trabajo o en algún elemento que usted requiera. ¿Listo? Tenemos el siguiente tip que tiene que ver con lo que nosotros muchas veces no utilizamos, que son los encabezados o pie de páginas. Entonces, de manera
Acá, acceso rápido, podemos encontrar acá nuestro encabezado. Miren, recuerden que encabezado y pie de página siempre estará lo que está por fuera de mi margen. Entonces, usted acá puede tener su encabezado, ¿cierto? Por ejemplo, Cena, ¿cierto? Que es el título de su empresa y normalmente un pie de página con la dirección correspondiente, entonces calle 65, 13, uy, no me acuerdo, vamos a ponerle X05 con un correo, ¿cierto? Etcétera. Tengo este contexto y dentro de este contexto puedo manejar también algunos elementos como son fechas, algunos elementos, imágenes, entre otros. En el caso del encabezado, normalmente es lo que más utilizamos en la parte de imágenes, obviamente por el tipo de logotipos y demás. Entonces vamos a poner, por ejemplo, esta y nos va a pasar algo así. Eso no sería un encabezado porque ya supera más de los 3 centímetros. Por ende, cuando usted se ubica en la imagen, ¿cierto? Entonces, le va a decir, mire, sí, efectivamente esto es un encabezado, pero es que mi encabezado no es todo eso. Usted la puede llegar acá y ajustar, obviamente, dándole pues la importancia o lo que usted requiera en cuanto al logotipo o demás que usted necesite. ¿Listo? En ese contexto, pues un encabezado queda en todas nuestras imágenes, en todas nuestras hojas, como tal, al igual que el pie de página. Pero si ven que es fuera de nuestra margen. Quiero que lo vean, acá está. Acá el anterior también, el anterior, y así sucesivamente. ¿Listo? Esto lo van a empezar a aprender también a hacer ahorita con el paso a paso que está de la evidencia. ¿Listo? Paso a la parte de diseño. En la parte de diseño normalmente lo que más se utiliza es una serie de temas, entonces usted puede colocar una serie de colores que son combinaciones para el uso de su herramienta o usted mismo darle una como tal, como puede ser acá en el color de la página. Entonces ya el problema que sufrimos los vieja guardia, ustedes no lo tienen, ¿cierto? Que nos mandaban a imprimir el trabajo y uno dice, uy, no, yo no le puedo poner ni siquiera una imagencita porque me tocaba pagar como a 500 pesos la impresión de la hoja en ese entonces, si era color, ¿cierto? Entonces, ya no, porque con estas herramientas usted puede ponerle toda su creatividad y no tiene que pues, pagar de más por hacer el uso de ellas. Tengo el color de la página que se puede hacer en este contexto o algún tipo de efectos de relleno. Entonces, para los que somos también vieja guardia y los que actualmente ustedes que son más jóvenes, también pueden utilizar todo lo que son los degradados, escoger los colorcitos que ustedes quieran, todo es muy personalizado en un tipo de estilos como ustedes quieran, ¿cierto? Que también puedo tener una serie de texturas o también puedo escoger unas tramas, que las tramas yo siempre les hago referencia, que hagan de cuentas como cuando ustedes colocan el valenciano en la casa, que es un valenciano, una técnica que le hacen a usted para pintarle un tipo de pared. Entonces se llevan una esponja y con una esponja empiezan a poner la esponja. O con unos lápices y a regar pintura así encima, porque eso es otra técnica, ¿cierto? Lo mismo pasa con las texturas. Tenemos líneas, puntos, tenemos esta que tiene tipo de cuadrícula, ¿cierto? Entre otras. Puedo hacer uso de marcas de agua como son confidencial, no copiar, algún tipo de documento. También las tenemos a nuestra disposición. Y finalmente el adorno, o lo que le da el plus, es el borde de página. Entonces, si usted está haciendo un folleto, una impresión, una invitación, ¿cierto? Entonces puede utilizar todo lo que tiene que ver con bordes normales o puede hacer uso de algún tipo de estilo, ¿cierto? Que le queda así como con rayitas o hasta algún tipo de arte. Si usted es una invitación para su cumpleaños, no sé, puede utilizar los ponquecitos literal, ¿cierto? Y de esta manera tener pues informes más personalizados, obviamente dentro del contexto. Tenemos en la disposición toda la parte que tiene que ver con la orientación vertical y horizontal de nuestra hoja. Podemos llegar a personalizar nuestros márgenes, ¿cierto? Entonces es allí, por ejemplo, si usted les piden en APA, ¿cierto? Que llevamos en la 7ª edición, recuerde que es 2.5 por todos sus márgenes. ¿Listo? A través de ellos, pues obviamente voy a hacer un tipo de separación. Esta la van a ver en paso a paso y lo que se hace es hacer uso de las diferentes columnas que pueden ser desde una hasta a 4 tipos de columnas
El tope para la actividad va a ser de 3, entonces no se preocupe, allá la va a reconocer muy fácilmente. Tengo la parte de referencias, muchos de los que trabajan y siempre hoy día nosotros como docentes tenemos que respetar los derechos de autor y demás, por eso siempre pedimos referencias. Referencias que pueden llegar a ser pedidas en algún momento como tipo de normas APA, ¿cierto? Entonces usted va a decir, pero la APA, ¿cómo es, profe? Si es para un libro, ¿va primero el año, o va primero el apellido o el nombre del señor? Entonces no se confundan. Nos dan herramientas acá que nos pueden dar a escoger, por ejemplo, la APA, ¿cierto? Y cuando yo inserto la cita, él me va a decir, bueno, ¿esto de qué es? De un libro, un artículo, una revista, y usted solo deme todo el contexto, diligéncieme de esto, que yo ya sabiendo que es en APA, yo se lo organizo y se los va a hacer. ¿Listo? Y eso nos va a facilitar bastante. Nos pasamos a la correspondencia, esta no la explico porque es muy larga obviamente, pero es el enlace dentro de una base de datos o un documento de Excel a nuestro Word, en donde a partir de esa base de datos puedo hacer combinación de la información que está allá para uno o varios usuarios externos. Entonces, por ejemplo, una carta, que la carta para todos es el mismo, pero que yo la quiero personalizar, ¿cierto? Por ejemplo, invitados a la sesión número 2, pero va para Talia, para César, ¿sí? O para Sergio, entonces, en vez de estar borre y vuelve y coloque el otro nombre, ¿no? Simplemente con una correspondencia donde yo tengo todos los nombres de ustedes y les va a llegar de manera personalizada. En la parte de la revisión, obviamente prima la parte de la ortografía en el documento de Word sin dejar de lado que en el resto de herramientas también lo podemos encontrar, chicos. Ahorita se las voy a mostrar. Versiones avanzadas después de 2010 tienen la opción también de leer en voz alta, entonces si usted todavía tiene por allá un archivito y le da como que no está para dar lecturas en este momento, le puede dar leer en voz alta y él le va a generar eso. La conversión de idiomas también la tenemos desde nuestra ficha de revisar como tal. ¿Listo? En vistas ya vimos las 3 esenciales, ¿cierto? Y tenemos elementos adicionales como la regla, las líneas de cuadrícula, esto no le va a salir impreso, tranquilo, no se asuste, ¿cierto? Y mostrar nuestro panel de navegación. Con simplemente el check la vamos a tener allí. Bien, tenemos otra que es, me gusta cómo presentarle, todo esto de vistas la tienen todos los programas, o sea, Word, Excel y demás, por si usted utiliza Excel bastante también que me ha pasado, ¿cierto? Entonces, yo tengo acá el girasol, pero necesito consultar lo que está en la página 1. Entonces, ¿qué usted puede hacer? Pues ubicarse en su página número 1, ¿cierto? Y dentro de vista, tener los tipos de opción de vista, como pueden ser dividir. Entonces, puedo tener mi mismo archivo en 2 partes diferentes. Tengo acá, por ejemplo, en el contexto del contenido y acá voy a ir a buscar mi girasol para hacer alguna comparación o mirar en qué es lo que voy, ¿cierto? Y de esta manera yo puedo hacer modificaciones. Ah, no, y necesito esta parte más amplia, pero estoy hablando del mismo documento, ¿cierto? Entonces, allí los tiene. Para quitarla simplemente, nuevamente allí, quitar división y ya queda el documento normal. No. Modificación que se realiza obviamente queda aplicada. Tenemos esta que también cuando necesitamos abrir el documento 2 veces. Ah, no, profe, en un contexto más grande y es que necesito comparar. Entonces, usted puede también tener diferentes documentos abiertos varias veces. Mire, el documento 2, versión número 2 y versión número 1. ¿Sí ven? Entonces, lo puedo tener. De la misma manera, entonces, puedo organizar mis documentos de manera horizontal, vertical o tipo mosaico. Entonces, puedo tener hasta 3 archivos en el mismo contexto de la pantalla. Si necesito alguno concreto, simplemente maximizo y tengo el contexto completo. Y finalmente el guardado, que es de una manera muy sencilla a través del guardar como, ¿cierto? Dando un espacio en el elemento o en la carpeta que usted quiera y en el tipo le vamos a dar el contexto. Por ejemplo, cuando necesitamos pasar elementos a PDF o si es en una manera plana, entonces una página web o que si voy a tener algún tipo de
voy a compartir este documento con alguien que no tiene una versión mayor a la del 2010, pues le digo que sea compatible con Word 97-2013, o sea, de versiones del 97 al 2003, para que la persona pueda abrir el documento. Porque eso pasa, y pasa mucho hasta en las empresas. Ustedes mandan y como el cliente empieza, pero es que eso no abre, pero es que eso no me sirve. Y es porque él no tiene la herramienta necesaria para poderlo abrir. Esta modalidad hará que sea compatible. ¿Listo? Eso para Word. Hasta acá, preguntas, dudas. Les dije que hablaba mucho, pero ¿vamos bien? Manito arriba, ¿se durmieron? ¿Se aburrieron? ¿Ya conocían herramientas? Muy bien, Paola, por acá ya tengo más manitos, eso. Ahí rápidamente un testeo ahí en el chat. Ya conocíamos las herramientas de 0 a 100. ¿Cuánto conocía usted de lo que le acabo de indicar el día de hoy? De 0 a 100. 100 ya conocía muy bien, el 90, 99, Paola el 40, bien. La idea es que todos los días aprendemos algo nuevo, ¿no? Perfecto, Lorena, Fabián. Bueno, exacto. Y empezar a hacer uso de ellos. Listo, pasado el Word, entonces tenemos otra herramienta que hace parte también de la ofimática y es el Excel. El Excel básicamente es una hoja de cálculo que nos va a permitir organizar, analizar y visualizar nuestros datos de manera efectiva y obviamente obtener unos resultados mucho, pero mucho más rápido. ¿Cierto? La herramienta obviamente es utilizada en cualquier tipo de ámbito, puede ser académico, empresarial y hasta personal, quien no lleva sus cuentas normalmente a veces para no pasarnos, ¿cierto? Allí podemos realizar en su mayoría y está enfocada al uso de los números para realizar cálculos, pero no quiere decir que usted no pueda escribirle algo, que pueda poner una imagen o demás, así como en el Word. Tienen un enfoque, pero no nos excluye de algunos elementos adicionales. Podemos crear gráficos y gestionar bases de datos si así lo requisiéramos. Su estructura se basa en el uso de una serie de celdas que obviamente están ubicadas a través de unas columnas y unas filas, que esa información está de manera numérica y alfanumérica. La historia del Excel básicamente, y todo tiene su contexto, aunque ustedes no lo crean siempre, el contexto del Excel es porque el logo del Excel es hasta verde. Entonces, acá se los descifro. Ustedes, los que son vieja guardia también, se acordarán que nos tocó alguna vez utilizar estos cuadernitos que eran más grandes que el cuaderno oficio, pues, ¿cierto? Y era para llevar las cuentas. Eso es lo que hacían los contadores, tener ese tipo de cuaderno grandísimo que por dentro tenía una serie de cuadritos y ellos ubicaban los números de derecha a izquierda y ponían el concepto, ¿cierto? Y después con una calculadorita adicional literal, cogían y hacíamos los cálculos. Nos podíamos demorar lo que ustedes no se puedan imaginar mientras, y por ahí que se le fuera un número mal, ¿no? Entonces, para hacer esos tipos de cálculo, el Excel parte de eso, de hacer esa automatización. ¿Todavía lo manejan? No, pero ¿dónde? No, porque miren que yo me he dado cuenta que ahora ni siquiera los grandes, ni siquiera los pequeños, perdón, supermercados y demás, ya manejan un tipo de herramienta. Y si no hay, está el negocio socio, pero le diría, ¿cierto? Entonces usted, como ya sabe esto, le puede proponer a la persona que usted simplemente le monta un tipo de formato de factura y demás, ¿cierto? Y que esa información la pueda tener a la. ¿Listo? Se parece mucho para los que me están hablando de la hoja de Google también. Obviamente los contextos son similares, pero no son iguales, ¿no? Ojo a eso porque hay cosas que yo puedo hacer en el Office, mientras que en la hoja no me lo va a permitir. ¿Listo? Entonces el Excel vino a automatizar todos esos libros contables verdes, grandes y antiguos. Fue utilizado más o menos en 1985, obviamente cuando aparece todo este paquete de Office, ¿cierto? Y que antiguamente eran utilizados en cálculo, en hojas de cálculo también que inicialmente fueron conocidas como Lotus 1, 2, 3 y bueno, todas las actualizaciones que se hicieron hasta que realmente se vio el avance del Excel y de esta manera pasamos toda la información y empezamos a hacer el manejo de toda la parte de bases de datos. Operaciones básicas que usted siempre debe tener en su mente es el uso
¿cierto? De la suma, de la resta y de la multiplicación, teniendo en cuenta que la multiplicación siempre se va a ver reflejada por ese asterisco, no es la X, y la división con el backslash. ¿Listo? Adicional, pues tenemos la interfaz, obviamente, que viene siendo en el mismo contexto que veníamos revisando del Word. Entonces, siempre vamos a tener en la parte superior todo lo que tenga que ver con el nombre, ¿cierto? Con los accesos directos, con las fichas y finalmente con cada una de nuestras agrupaciones. Y que a su vez, entonces, lo que decíamos, hay una combinación de celdas a través de columnas y filas, ¿cierto? Y que la combinación de estas dos ubicaciones, literal como cuando jugábamos astucia naval, ¿cierto? Nos va a dar un punto y ese punto es la celda. ¿Listo? Bien. Dentro de esto adicional, entonces tenemos una serie de propiedades y las propiedades más relevantes del Excel es su capacidad para manejar tantos, pero tantos volúmenes de datos, porque realmente podemos poner una base de datos de más de 100.000 personas y todavía nos funciona en el Excel. ¿Listo? Entonces, tiene una amplitud gigante, gigante, gigante para el manejo de los datos y que nos va a ayudar a automatizar todo lo que tiene que ver luego con gráficos y con información de tablas o tablas dinámicas, si a usted lo requiere. El entorno del trabajo obviamente es personalizable, siempre permitir trabajar en diferentes hojas, ¿listo? Dentro de un mismo libro. Entonces, para mí el libro es el nombre del archivo y las hojas los elementos que contenemos internamente. Tips adicionales y con este, nuevamente hay unas plantillas, les voy a mostrar solo una porque ya sabemos cómo las creamos, ¿cierto? Hacemos diferencias de licencia. Entonces, bueno, este me voy un poquito más lento. Formato condicional, tablas dinámicas versus que es una tabla o un rango, que no es lo mismo, nunca. Gráficos, ajustes de impresión, que esto sí que lo sufrimos muchas personas al inicio si no saben manejar la herramienta al momento de imprimir. La biblioteca de funciones, el esquema de agrupar, revisión, vistas y programador en la parte de macros. Entonces, básicamente empecemos por las plantillas, el contexto, bueno, voy a cerrarlo. Guardar, creo que no. Entonces, lo mismo, hace parte de la suite de Microsoft Office, tengo el contexto, tengo nuevamente unas plantillas. Entonces, los que les decía, profe, es que voy a hacer una factura y a veces ustedes se complican y dicen, no, eso me toca de cero y combinar espacios. Chicos, ya hay muchas cosas hechas. Miren, hay hasta calendarios, planificadores, todo lo que tiene que ver con listas, ¿cierto? Si usted maneja algún proyecto en su empresa, tipo Pareto también lo va a poder manejar, un Scrum también lo puede manejar desde allí y ya están las plantillas para ello. Entonces, simplemente usted coge cada una de las categorías, las va explorando, ¿cierto? O si tiene el nombre exacto o lo que usted requiera y le da a utilizar. Mire, por ejemplo, acá está la tan famosa factura. Simplemente con crear y ya está la factura. ¿Listo? Entonces, para el otro contexto, entonces simplemente tenemos nuestra vista general. Dentro del inicio tenemos una serie de elementos como son el formato condicional. Ese formato condicional siempre es algo que tiene que ver con colores, gráficas y barras de datos, que básicamente lo que me van a arrojar son informaciones. Ejemplo, usted va a hacer el manejo de algunos elementos y necesita identificar rápidamente y visualmente, por ejemplo, si tengo stock de ciertos elementos. Un elemento 1, por ejemplo, un elemento 2. Ay, ve, porque no me... Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, dentro de este contexto, permítame, H abajo. No me relleno. No me funciona ahorita. Algo le estoy haciendo mal, del afán. Bueno, dejémoslo en el contexto. Tengo varios elementos, necesito identificarlos.
¿cierto? Entonces el formato condicional me puede aplicar una serie de reglas que es identificar quién es el mayor o los elementos mayores que, menores que sean igual, o el que muchas veces nos pasa que se nos vayan valores duplicados. Entonces, si a usted le pasan una base de datos y le dicen, bueno, mire que todos sus compañeros realizaron una encuesta, ¿cierto? Entonces no falta el que la envió 2 veces, 3 veces, y usted puede hacer un filtro otra vez de hecho. Entonces, si hay valores repetidos, como es el caso, mire, simplemente con el formato condicional voy a obtener la información rápidamente. También puedo aplicar más reglas, teniendo en cuenta que si la regla 1 más la 2 más la 3 siempre el elemento, si cumple con más de una, va a quedar siempre con la última que usted le aplique. Entonces, por ejemplo, ahora necesito, vamos a subrayar todos los números que sean mayores que 4. Entonces, ese 5, ¿qué va a pasar? Pues usted lo puede ahora poner en contexto amarillo y ese 5 ya no es rojo, sino amarillo porque cumple tanto la regla anterior como la nueva que le estoy dando, ¿cierto? Si usted quiere hacerlo de manera un poco más visual, perdón, voy a enseñarles esto. Va a decir, no, yo ya no quiero reglas, yo simplemente quiero algo visual, entonces usted le dice borra reglas, ¿cierto? Aparece así. Selecciona siempre, tiene que tener primero seleccionados los datos y va a decirle, mire, yo necesito que sale un contexto de la información. Entonces, con barras de datos le da un contexto en vez de usted generar la gráfica por aparte, pues aquí le da quién es el mayor a el elemento 3 o el elemento 5, ¿sí? Que si yo cambio el valor, entonces siempre el número mayor va a ser mi 100% y el resto se va a acomodar equitativamente a la celda, ¿sí ven? Y de esta manera pues obtengo. Esto pasa para mucho para la parte de inventarios, por ejemplo. Mucha gente que, ay, pero es que no sé qué hacer el pedido y se ponen a mirar elemento por elemento. No, que hay unas automatizaciones y no solo con esto, entonces vuelvo y juega. Puedo decir, borro esas reglas, puedo identificar a través de una escala de colores. Siempre el valor más alto será el verde, el menor el rojo, ¿sí? Pero si usted dice, no, es que para mí el más alto tiene que ser rojo porque es la deuda. Ah, entonces escoge este segundo, ¿cierto? Y así sucesivamente tiene una serie de opciones o un conjunto de iconos que a través de los conjuntos de iconos usted va a poder diferenciar, obviamente, sus valores. Esto lo hace de manera porcentual o si yo le digo acá administrar regla, me voy a mi regla, edito la regla, ¿cierto? Le puedo dar unos valores numéricos como tal. Entonces le voy a decir que hasta el 5 sea rojo, mayor de 10 será amarillo o más alto que el 10 ya serán verdes. Y aquí ya tengo el contexto. Eso para el formato condicional. ¿Listo? Bien, continuamos. En la ficha de insertar, básicamente tengo o puedo hacer uso de tablas dinámicas o tablas. Cuando usted le dicen, es que esto con una serie de bordes es una tabla, es falso. Una tabla nunca va a ser un elemento con bordes. Va a ser siempre algo que usted va a poder administrar. Entonces, por ejemplo, acá le digo que esto es el elemento, que esto es la cantidad, ¿cierto? Y aún así, eso sigue siendo, no sigue siendo una tabla. La tabla es cuando yo le digo a insertar, ¿cierto? Elementos, tabla, y miren, cambia hasta el contexto. ¿Y es por qué? Porque una tabla es administrable por esto. Porque usted puede hacer ordenación, puede hacer filtros, puede jugar con la información literalmente. Y eso sí viene siendo una tabla como tal. Adicional a esto es porque miren hasta dónde va la tabla. ¿Sí ven que hay un pedacito como azulito ahí en toda la esquina? Que si yo le agrego más información y esa información está relacionada a algún tipo de proceso de automatización o de todo lo que tiene que ver con operaciones matemáticas, me lo va a hacer. Mientras que el que está con los bordecitos, pues me va a tocar seguir incluyéndolos, incluyéndolos. ¿Listo? Y en el contexto de tabla dinámica es porque toda esa información literalmente es jugar con la información a través de 4 elementos, filtros, columnas, filas y valores, donde obviamente puedo tener este elemento, llámese en filas o en columnas, que es jugar. Todos podemos llegar a cumplir. Si alguien me pone una tabla dinámica, sí está cumpliendo porque me está mostrando los elementos y la cantidad, pero si la mueve acá, también. Y que si la mueve allí, también. ¿Por qué? Porque yo al seleccionar algún tipo de elemento, pues me va a arrojar
algún tipo de respuesta. ¿Listo? ¿Qué más tenemos para acá? Espérenme que se me fueron. Listo, plantillas. Bueno, esto es súper importante y créanme que en algún momento me van a decir, profe, salvo patria, porque siempre lo van a poner a usted prueba, ¿no? Sea la carrera que sea el contexto, ustedes siempre normalmente nos ponen o nos hacen una prueba mínima de Excel. Y pasa mucho en las empresas que usted va a decir, ¿cierto? 8, 9, 7. Y usted hoy viene y dice, es que esto es igual a la suma, ¿cierto? De estos elementos. Perdón, me comí. Igual siempre, ¿cierto? Primero para darle la orden de que haga algún tipo de función o operación matemática. En este caso es la función suma. Abrimos y en este contexto, ¿no? Entonces usted selecciona y dice, listo. Y después el jefe le dice, listo, bueno, perfecto, pero ahora entonces vamos a hacer la suma, no sé, de esta manera. Entonces dice, bueno, sencillo, igual, nuevamente puedo llamar mi fórmula y le digo 1 a 1, no elementos, ¿cierto? Entonces 7 y hace esto. Acá viene la diferencia. Punto y coma, ¿cierto? Punto y coma y el siguiente. Acá nos va a funcionar, obviamente. ¿Listo? Pero en su entrevista, sorpresa, le salió error. ¿Qué pasa? Que hay dos modalidades, dos tipos de licencias. Tenemos licencias en español y licencias en inglés. Y no necesariamente es porque acá le aparezca a usted en inglés. Si le aparece en inglés, aún más grave porque obviamente las funciones tiene que llamarlas en inglés también. Pero, ¿cuál es el uso de lo? En licencias, que usted ve el contexto así en español y todo, profe, me salió error y error ahí y error ahí. Pasa que si están en español, ¿listo? Todo lo que son separaciones, ¿listo? O tipo de elementos dentro de algún tipo de fórmula. Entonces, usted siempre va a verificar internamente. Siempre que llama a una función, mire que él mismo le va dando como las indicaciones, ¿cierto? Y mire que ahí dice punto y coma, porque para el tipo de indicaciones en español siempre le va a pedir punto y coma. Y que si usted va a hacer una sumatoria, resta o algún tipo de operación con decimales, le va a exigir, ¿cierto? Que utilice una coma. Pero sorpresa, eso no pasa en el contexto de una licencia de inglés, así le muestra a usted las fichas y demás en español. En inglés, cuando usted abre este elemento, le va a mostrar que no debe utilizar punto y coma, sino coma. Y que para que él haga cualquier tipo de proceso que tiene que ver con la parte decimal, le va a exigir el punto. Entonces es allí donde decimos, profe, era falso lo que me dijeron que en Excel jamás se escribía puntos. Sí, en ese contexto sí. Porque si su licencia está en inglés, le va a exigir que los decimales sean separados por un punto. En español siempre nos exigirán la coma, punto y coma en español y en inglés coma. Esto para la personita por acá, el compañero que me decía, alguna herramienta que ustedes utilicen en la nube, por ejemplo, ¿cierto? En la de Google Sheets y demás, allá ustedes se van a dar cuenta que les van a exigir es que coma y para los decimales el uso de puntos. ¿Listo? Para que lo tengan. La compañera, perdón, Luisa. ¿Listo? Entonces, sí deben tenerlo muy, 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 muy presente, porque eso, créanme, que ha dejado a muchos sin trabajo por solo no saber eso y que el momento de hacer algún tipo de elemento de la entrevista se corcharon. ¿Listo? Por solo el pedacito de la parte de licencias. Bien. Seguimos a nuestro siguiente tic. Un formato condicional, ya se los expliqué, la diferencia entre dinámica, tabla y el rango, que es con los bordecitos, la parte que tiene que ver con gráficos, entonces recuerde que siempre usted va a poder utilizar gráficos acá también, tanto de imagen como gráficos como tal en contexto, ¿cierto? Que son gráficos recomendados en algún tipo de estructura, barra, circular, hay cualquier cantidad líneas, círculos, barras de dispersión cuando son, por ejemplo, para toda la parte científica, que pues usted no se va a poner a hacer 100.000 rayitas, punticos para ver las tendencias y demás. Simplemente columnas tengo y puedo generar los diferentes tipos de gráfico.
Acá, ajuste e impresión de escala. Este es otro que sufrimos bastante, ¿cierto? Cuando no conocemos la herramienta del todo y que nos mandan a imprimir los informes. Entonces, tenemos el contexto de este. Entonces, acuérdese que acá tengo mis vistas. Normalmente me dice que si yo lo imprimo así, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta el 8 y va a cortar. Y chanfle, yo lo necesito hasta el 9, ¿cierto? Entonces, existe una parte que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la escala. La escala desde que no sea inferior a 70% es mínimo lo que usted va a ver la diferencia al momento de la impresión. Entonces, usted puede utilizar la escala. Obviamente, el que sea más a esto va a decir, no horizontal y se lo llevó hacia el jefe. Y el jefe le dijo, igual, lo necesito vertical. Este chanfle no funcionó. Entonces, va a utilizar la escala. La escala es este elemento de acá y lo que me habla es como de un ajuste. Es como si yo le hiciera un zoom o un disminuir. Entonces, al momento de la impresión, yo puedo decirle que desde que no sea inferior a 70, usted no va a notar el cambio. Mire, yo acá voy en 75, ya voy en 10, 70. Y ya tengo para que en mi impresión en una sola hoja, de manera vertical, me quepan o queden ajustados, perdón la palabra, ¿cierto? Queden ajustados mis datos a una sola hoja. ¿Listo? Y es que es el mejor. Si es menor de 70, pues se lo va a seguir ajustando, pero ¿qué va a pasar? Cuando usted lo imprima, como ya va en 65, ahí sí va a ver que por más que acá en el inicio diga Calibri, no sé, de 14, le va a aparecer una cosa re chiquita impresa. Pues porque usted hizo un cambio en la escala. ¿Listo? Eso es que lo tengan presente y que siempre juguemos cuando necesitamos imprimir información. Obviamente, profe, pero es que ya no se imprime, me va a decir usted. Error, porque hasta las cosas que tenemos en Excel a veces nos piden que se las mandemos en un PDF. Y usted no le va a mandar un PDF que no se acorde y que se pueda leer la información así tipo impresión, ¿cierto? Entonces, mire, si yo me voy a la impresión, pues mantengo mi formato bonito. Si lo tenemos como el anterior, nos pasa lo mismo que cuando en la vida real hubiéramos impreso. ¿Listo? Siguiente, rápidamente, me estoy demorando. Biblioteca de funciones. Las bibliotecas de funciones siempre los vamos a encontrar en la ficha de fórmulas y básicamente son las que nos van a dar el contexto. Se encuentran divididas en categorías, lógicas, texto, fechas, búsquedas, matemáticas, entre otras. Y si usted no conoce alguna, simplemente con ubicarse encima del mouse le va a dar el contexto de qué o para qué sirve y cuáles van a ser los factores que les va a indicar o a solicitar. ¿Listo? Ahí hay cualquier cantidad, eso obviamente sería un curso completo de Excel, pero pues la idea es a que usted se lleven ciertas cosas. Esquemas de agrupar y desagrupar. Básicamente lo que estoy haciendo con el agrupar y desagrupar a través de la ficha de datos es empezar a hacer pliegues en mis hojas. Muchas veces la información que tenemos acá y acá la necesito de manera más práctica, entonces simplemente con el agrupar, esto es lo que vamos a hacer. Es un tipo ocultar, pero sin ocultar, sino que de manera más rápida yo puedo tener la información y agruparla, generarla por grupos. Esta agrupar se puede hacer tanto en columnas como en filas y de la misma manera puedo volverlos a realizar y desagrupar. Por eso existe la función desagrupar. Entonces, usted acá tiene sus contextos, va a decirle, es que ahí tengo más de la cuenta. Que este elemento que tenía agrupado, simplemente vuelve a lo desagrupo y ya tengo mi información nuevamente. Revisión de ortografía y protección, básicamente la tenemos en el de revisión. Miren que en Excel sí existe. El punto es que no les muestran la rayita de allá rojita por debajo diciéndoles, usted se embarró acá en la ortografía, pero sí existe la ortografía en Excel porque es siempre discusión de todo mundo que no existe. ¿Listo? Y sí existe. Eso por ese contexto, la protección de la hoja, o sea, si no quiero que me modifiquen algo en la hoja, y del libro, debe tener en cuenta que la del libro, este candadito de acá, solo sirve es para que no le muevan a usted las hojas o le creen más hojas, pero que la persona pueda escribir acá, lo va a poder hacer. Así tenga esa protección de hoja. ¿Listo? Y a rangos, pues que ya es algo más específico, que es cuando usted manda algún tipo de formulario con unos espacios específicos para que sean diligenciados y no tengan acceso a modificación del resto. Finalmente la vista vuelve y juega todos los contextos que vimos, nuevas ventanas, dividir el elemento, organizar, o si usted está presentando un informe así en vivo y en directo para que no se vea tan Excel,
¿cierto? Usted muchas veces puede quitar esto de las líneas de cuadrícula y literal se ve como si fuera una impresión. Mucho más bonito, más elegante, más formal al momento de presentar su información a un reporte. Y ya, con eso acabamos. El programador simplemente, obviamente, nos va a dar opciones muchísimo más avanzadas a través de macros, que son una serie de pasos repetitivos que se graban y que él va a generar en ese orden el mismo paso varias veces, pero ya de una manera guardada, literal, como con un cassette, cuando grabamos algo, le daba el reverso y volvía y lo ejecutaba. Y así, esa es la función del macro. Finalmente paso y termino con PowerPoint, que es otra de las grandes herramientas conocidas y es para toda la parte de presentaciones. Es una aplicación diseñada para hacer las presentaciones visuales. Vamos a poder combinar texto, imágenes, audio y video. Acá sí que es importante la parte de los videos a través de algo que se llamamos diapositivas, que en nuestra vieja guardia sería el abrir la cartelera del pliego, ¿cierto? Entonces, esa es mi diapositiva. Hay diferentes tipos de diapositivas, tiene un contexto, una vista previa, obviamente igual similar a todos los programas, con un título, con unas fichas, unas agrupaciones, y que cada diapositiva nos va a ayudar a poder llevar el orden consecutivo de algún tipo de presentación. Tenemos diferentes herramientas, que son herramientas como puede ser, bueno, estas se las voy a ir diciendo directamente ya en el programa para que nos rinda, que me quedan minutos. Hoy me extendí un poquito, pero es que el tema es muy largo. Entonces, tenemos dos contextos que son súper importantes, ¿cierto? La creación de diapositivas y que esas diapositivas a su vez tengo muchos elementos, ¿cierto? Que las puedo configurar a que sean solo un título, títulos con comparación, con imágenes, entre otras. ¿Listo? Eso hace parte de lo que es el diseño. En la parte de insertar, obviamente puedo manejar lo que hablábamos, imágenes, archivos, videos, porque en esta sí que se pueden ejecutar videos. El resto de contexto, digamos, está similar. De hecho, también tiene encabezado y pie de página que lo utilizan muchas de las empresas. El diseño es la carpintería. ¿Cómo quiero que se vea mi imagen? Entonces hay una serie de temas ya estipulados y obviamente un tipo de formatos, así como lo hacíamos con colores, texturas, rellenos, entre otras. Paso a la parte de transiciones. La transición viene siendo el cómo abro yo esa cartelera, que en este caso es la diapositiva. Entonces, si yo quiero que se aparezca así con un empuje hacia arriba, hacia los lados, hay diferentes tipos de transiciones que usted puede configurar con sonidos, duraciones y la forma en la cual se van a ejecutar, si es desde su mouse o si es grabada y simplemente usted ya la deja configurada para que esa diapositiva, por ejemplo, se demore 1 minuto porque le dijeron que tenía 4 minutos, entonces usted ya sabe que por diapositiva le toca de 1 minuto hacer la explicación. Las animaciones, que es lo que está dentro de mi diapositiva y que se puede configurar una a una, también como la manera en la cual aparecen o desaparecen, entonces le genero una animación. La animación es la interna, la transición es la que está en toda la diapositiva. Presentación de diapositivas, puedo hoy día ya llegar hasta grabar mi presentación y contar con herramientas de voz y video, se enciende hasta la cámara, ¿listo? Y a través de ella, entonces usted le da contexto, le da a grabar, bueno, ahí ahorita no me reconoció la cámara, no sé por qué, pero, y empieza a hacer su grabación, literal, detiene y manda su grabación. Si algún profesor le pide a usted algún momento, pues su presentación la puede hacer hasta con cámara, sonido y demás. ¿Listo? Revisión. Nuevamente tenemos ortografía, tenemos idiomas, los tipos de vista. Ah, bueno, esto es un tip súper importante de acá de la presentación. Cuando ustedes tienen utilizado un monitor externo, miren, acá hay algo que se llama notas. Entonces, en vez de usted escribir los 18.000 reglones acá y ponerse a leer, puede hacer la trampita de leer siempre y cuando usted esté detrás del equipo, ¿cierto? Y acá escribir las 18.000 cosas que usted necesita y acá solamente el enunciado, ¿cierto? Porque esto, al tener una vista de moderador, cuando usted lo proyecte, ¿qué va a pasar? Literalmente usted va a poder ver estas notas, ¿sí? Leer el contexto,
pero su auditorio solo va a ver este pedacito. Entonces, si tiene ese check, literal, cuando usted le dice compartir al televisor o bueno, a la otra herramienta que necesite, se va a ver solo. Ellos solo van a ver a usted eso y usted sí va a tener el contexto de todo esto de las notas y va a poder leer tranquilamente y tener más el concepto más amplio. Puede utilizar herramientas como lápices, como láser, simplemente para indicar, ¿cierto? Puede borrar los elementos, entre otros. ¿Listo? Bien. Finalmente, revisión ya lo vimos, vistas, entonces para eso sirve, entonces vista de esquema para que usted pueda tener ahí sus diapositivas, puede clasificarlas, las puede ver tipo lectura, entre otras que son los elementos que siempre nos van a ajustar. Y este es el último tic, es el grabar. Aquí no le ha pasado que les ponen, ay, haga la grabación de la pantalla haciendo el trabajo o demás. Y usted dice, pero es que no tengo un grabador de pantalla. Utilice PowerPoint. Entonces, desde que usted le dé a grabar presentación acá, ¿qué va a pasar? Que él va a empezar a grabar todo, incluido todo lo que está por fuera del PowerPoint. No es solo la grabación y las diapositivas del PowerPoint, sino que va a grabar literalmente con esta herramienta que dice grabación, todo lo que está también por fuera del PowerPoint. Y obviamente lo va a poder exportar en un video y enviarlo. ¿Listo? Y listo, chicos. Eso era grandes contextos de cada una de las herramientas, las tres más conocidas. Acá igual les dejo pues la presentación como siempre en el anuncio y demás. Voy a seguir en una ficha, me hicieron la observación que no publicara, pero pues voy a hablar con la profe porque igual me parece que es más rápido que tengan el contexto también en los anuncios para poder ver. Finalizo con la actividad y nos fuimos con la actividad finalmente. La herramienta nos va a pedir en la parte desayuna, ay por Dios, nos va a pedir este contexto de esta actividad. Esa actividad es un desarrollo de un taller práctico de un paso a paso, chicos. Entonces hay que darle un clic acá, descargar un archivo que es un comprimido y ese comprimido acá va adentro, ¿sí ven? Si yo lo abro, taller de ofimática. Ay, Dios mío. Chan. Taller de ofimática tiene esta hojita y en esa hojita es un paso a paso. Entonces le dice, mire, habrá Word, vaya ahí unas herramientas adicionales como un bloc de notas y eso, ya tienen el texto que usted simplemente es control C, control V. ¿Listo? ¿Dónde está el control C y control V, profe? Pues cuando ustedes descomprimen, mire que dice anexos. Acá está la imagen que le piden, el texto que le piden, ¿sí? Todo, uno a uno de los elementos para hacer uso de ello. ¿Listo? Es simplemente seguir el paso a paso, configurar márgenes, perdón, hacer encabezados, pie de páginas, utilizar el contexto de columnas en una, dos y tres, ¿cierto? Con combinación de las imágenes también. Entonces no hay pierde, chicos. Todo está. Profe, pero es que esa imagen, no, allá está. ¿Listo? Entonces es hacer el paso a paso que finalmente nos va a quedar algo así. ¿Listo? Bueno, queda en dos hojas, pero para que se lleven la idea es como un contexto similar a este. ¿Listo? ¿En qué formato me lo tienen que entregar? En Word. ¿Listo? No me sirve en PDF. Si usted me lo manda en PDF, se lo voy a devolver y se lo voy a exigir en Word. ¿Listo? Téngalo presente, por favor. No es en PDF, es en Word porque necesito verificar que efectivamente usted sí hizo un encabezado en la parte de arriba, que sí hizo un pie de página, que sí le hizo la configuración que se pedía acá con las márgenes que se pedía. ¿Listo? Y esa es la actividad para esta semana. Un paso a paso. Listo, chicos, eso era todo en contexto. Preguntas, dudas, inquietudes. Levantamos rápidamente la manito. Si hay por acá. Creo que antes no me habían escrito, no vi. Listo. César, cuéntame.
Gracias, instructora. Yo entendí, bueno, lo que su merced nos está solicitando era para recomendarle la revisión del Ah, pasado listo. taller. Quédate conmigo, ya paramos la grabación y lo revisamos. ¿Listo? Gracias, sí, señora, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta adicional, chicos? Sí, yo sé, son muy extensas, pero es que a veces el tiempo no me da para enseñarles tantas cositas. Pero pues la idea es que lo puedan ayudar. Listo, chicos. Entonces, no siendo más, mil gracias a todos por su atención. Me voy a quedar con César. Paro la grabación hasta aquí y nos veremos el próximo miércoles. ¿Listo? Para que se vayan animando el próximo 20, el miércoles vamos a, ya es un poquito más cortica, lo prometo. Esas clases sí es más cortica, es el uso de un tablero de Trello y algún tipo de herramientas que son adicionales en nuestro contexto del Internet. ¿Listo? Una feliz noche para todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Vale.